Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este nuevo vídeo voy a ser un poco más relajado, no voy a seguir un esquema en concreto, sino que voy a hablar un poco de lo que pienso. En realidad voy a hacer una especie de series de vídeos respecto a presupuestos filosóficos y ideas conceptuales que apoyan pues lo que yo estoy haciendo o lo que estoy pensando y en general lo que voy a escribir. Este primer vídeo va a versar sobre lo que sería una crítica al sentido común, a lo que se entiende por sentido común, y que hoy en día sale mucho en boca de ciertos políticos. Eh, ¿Cómo podríamos definir el sentido común? Pues es el, digamos, razonamiento más evidente de lo que constituye la realidad macroscópica normal que todos vivimos. Es el conjunto de experiencias que de alguna forma, de hecho Bertrand Russell lo dice, que sin ningún argumento lógico constituyen una razón, y como dice Bertrand Russell, al final no es más que un tipo de pensamiento que no tiene una justificación en sí, es el típico pensamiento inductivo, que ¿cómo podemos estar seguros? Eso es como la lógica del pollito, que está muy seguro de que el señor que le cuida es tan majo porque siempre le da granos de maíz, hasta que un día le retuerce el pescuazo porque tiene que comer el pollo. Entonces, digamos que el sentido común vendría a ser un poco la lógica del pollito. Y, y podríamos resumirla en la lógica de lo que se ve es lo que es. Y si una cosa, es esa cosa. Y sin embargo, y esto es lo que normalmente constituye el pensamiento normal de la gente común en el mundo occidental. El pensamiento oriental es un poco más diferente. Existe un pensamiento adaptativo al cambio y que toma las cosas como precisamente muchos dicen ellos, como el yin y el yang, como una especie de es esto pero es no esto. Pues lo que es en realidad después el pensamiento científico, obviamente también se basa en la evidencia, en lo que es palpable y evidente a todas luces, pero muchas veces tiene que ir un poco más allá y el sentido común es insuficiente para desarrollarlo. Eh, de hecho, si nos paramos a pensar, nos pensamos que todo está eh, inmanente y todo es una cosa fija en este mundo, estamos totalmente equivocados. Así ya lo estableció Heráclito con su frase todo fluye. Y es cierto, al fin y al cabo, nada es lo que parece ser. Y bien, como iba diciendo, pues la lógica del sentido común siempre es insuficiente para conocer completamente la naturaleza, para incluso para conocer completamente la propia esencia del ser humano. Por lo tanto, hay que utilizar algo más. De hecho, tenemos grandes filósofos como Descartes, que empezó a criticar lo que podía ser el mundo palpable, el sentido común, dudando de los propios sentidos, dudando de la propia experiencia evidente, de la propia experiencia obvia del sentido común. Y eso dio pie pues a mucho desarrollo de la ciencia. De hecho, la ciencia que se fue desarrollando a partir de la era moderna, del siglo XVII, XVIII y en adelante, era una ciencia que tenía que hacer experimentos para poder demostrar cosas que no son tan obvias. Lo que los antiguos llamaban aire, pues estaba compuesto de muchos diferentes compuestos, de unos diferentes gases, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y estos se fueron descubriendo mediante experimentos no necesariamente obvios. Y eso es parte de que el descubrimiento científico, el descubrimiento de una realidad existente, no depende muy a menudo del sentido común, del gran sentido común que muchas veces apelan, pues, hasta los políticos, vuelvo a repetir. A veces hay que dudar de él. Entonces, en función de todos esos cambios que existen en el cosmos, en la naturaleza, en nuestras propias vidas, en el desarrollo del ser humano, obviamente tenía que salir una figura como Hegel, que los describió muy bien y que se resumen en las leyes básicas o preceptos básicos de la dialéctica. Por ejemplo, la transformación de cantidad en calidad y de calidad en cantidad. Eso ocurre continuamente en la evolución. Tenemos que un montón de individuos son capaces de evolucionar a uno de ellos que tiene una característica que le da una calidad.
Y ese individuo que tiene una calidad, si se adapta a un entorno diferente, dará una cantidad de individuos adaptados a ese medio. Digamos que de alguna forma Hegel estaba dando las bases de lo que sería la comprensión científica de la evolución. Después también está en la dialéctica la lucha de opuestos. Digamos que eso ocurre en la física, ocurre en la biología, ocurre en la sociedad, ocurre en todas partes. Ocurre en el mismo hecho de estar nosotros quietos donde estamos. Si nosotros estamos quietos donde estamos es porque hay una fuerza que es la del suelo llamada normal y una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra que es la gravedad. Si solamente existiese una, o nos iríamos al centro de la Tierra o estaríamos volando por el espacio como si estuviésemos en la Luna. Y obviamente hay una lucha de contrarios para que estemos en equilibrio. En ese aspecto, el desarrollo que se hace hacia la sociedad en sí, a la sociedad real, lo hace muy bien con la dialéctica Marx y Engels, que es lo que constituye el hecho de pasar de una dialéctica idealista a una dialéctica real y materialista. En ese aspecto hay una frase que mi hermano, estudiando ciencias políticas, me dijo, y que es muy interesante para tener en cuenta lo que es el pensamiento dialéctico y el pensamiento más allá del sentido común. Bueno, más que una frase, en realidad son tres, pero hay que enunciarlas a las tres a la vez para entender cómo se complementan unas y otras. La primera es, las cosas son como son, ¿de acuerdo? Pero no todo es lo que parece. Por lo que las cosas son como son significa que no solamente es lo que parecen, sino que son algo más. Y por último, todo puede cambiar. Entonces, a pesar de que son como son y que no son lo que parecen, también pueden cambiar. Y eso es así. Ocurre siempre. Digamos que aludiendo un poco a las leyes de la dialéctica y a cómo funciona el mundo. Por encima del sentido común. Una vaca es una vaca. Bueno, una vaca es una vaca hasta que deje de serlo. Y puede dejar de serlo. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Estás loco? Pues bueno, por ejemplo, una semilla. Una semilla es una semilla hasta que deje de serlo y se convierte en un árbol. O un hombre es un hombre hasta que se convierte en un animal. Y puede hacerlo. Es decir, el sentido común es bueno, pero se queda corto. Después, en este aspecto, hay que decir que los últimos avances, tanto en ciencia, podríamos decir incluso que ya empezando con Nikola Tesla, había una podríamos decir, lucha por establecer cuál es la ciencia tradicional y lo que es una ciencia basada más en hipótesis audaces, una ciencia más, podríamos decir, especulativa o imaginativa. Pero en todo caso, venía a mostrar lo mismo, que hay una puerta diferente siempre atrás. Y muchas veces esa puerta no está conducida por el sentido común. No está conducida por el al pan pan y al vino vino. Entonces hay que mirar otras cosas. Nikola Tesla, con su, digamos, inaceptada ciencia, hizo grandes avances, como fue establecer la corriente alterna como la corriente que hoy en día nos proporciona electricidad a todos, o incluso cosas más inexploradas, como podría ser el transporte de la electricidad por la atmósfera, lo cual eliminaría cables y todo un sistema que realmente nos sobra un poco. De más adelante, con la aparición de la física cuántica y los avances que se hacen en física teórica, se demuestra lo mismo, que el camino del sentido común, de tomar las cosas como son y no poner algo de imaginación, no es el que nos lleva a un avance. El que nos lleva a un avance es el de la imaginación, el de cuestionarse cosas que no son la realidad que vemos, sino otra cosa que está detrás. Y se comprueba que además está detrás. Por lo tanto, es necesaria esa imaginación para comprender toda la realidad, no solamente el sentido común basta. No me cansaré de repetirlo.
las pequeñas vidas que nosotros podamos tener nunca serán suficientemente tergiversadas o especiales para poder captar todos los matices de la naturaleza real de las cosas. En ese aspecto, en cuanto a lo que es la imaginación, Einstein lo dice bien claro en una de sus frases. En momentos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Y de hecho, él demostró que imaginando nuevas cosas, imaginando nuevas posibilidades a las explicaciones que nos encontraba el acierto. Más tarde, pues podríamos encontrar incluso el caso de Watson y Crick, que imaginaron la doble hélice del ADN. De hecho, ellos no hicieron ni un solo experimento, pero la imaginaron y acertaron. Como podéis ver, pues los ejemplos en los que el sentido común no basta son muy grandes. Y uno de los que en los que yo me quiero quedar en estos momentos, es en el literario. En el literario digamos, una corriente bastante común de lo que se quiere, de lo que se espera de la literatura, una serie de sensaciones, una serie de historias, una serie de bestsellers, y sin embargo yo prefiero apostar por un cuestionamiento y una imaginación. Es decir, por algo que vaya más allá del sentido común. Bien, con todo esto que hemos dicho, pues queda un poco establecida esta especie de, vamos a decir, crítica al sentido común. No voy a decir, para resumir y parafraseando un poco lo que vuelvo a haber ido repitiendo varias veces, que el sentido común sea algo a eliminar. Al contrario, es necesario, pero a ciertos niveles. No puede uno guiarse solamente con el sentido común para comprender completamente la naturaleza de todo. Y eso es lo que yo abogo en este vídeo. Y que es necesaria la imaginación, incluso la fantasía, y, cómo no, entender el mundo de una forma diferente. Y esperando que os haya podido llegar este mensaje, os saludo muy cordialmente a todos y a todas. Hasta pronto.